Por eso utilizo mucho la metáfora de la aventura de innovar, la aventura, porque fíjate, la palabra aventura... No, sí, eso me encanta de tus libros. Asociamos a Indiana Jones, a aventura, es que aventura, el idioma es muy sabio cuando lo analizamos. La aventura viene del latín advenere, que es aquello que va a venir. Y aquello que va a venir es el porvenir, es el futuro. Entonces, la aventura supone estar preparándose para ese futuro. Creo que algo maravilloso va a ocurrirme hoy. Es el equilibrio de la vida. Atención estratégica que funciona. Que lo cambia todo, que cambia las reglas de juego. Es que tu mente es tu poder. Hola, desde los Happy Show. Rudy. Hola, ¿qué tal? Espero que se me vea bien, que tengo unos problemas de internet que me quiero morir, pero me encanta mucho esto. Lo hicimos al final, ¿eh? Lo hicimos, así que no hay problema. Sí. Oye, Rudy, bienvenido. Hoy tenemos un invitado muy especial, que de hecho... Sí, un gran amigo. Formó parte de un proyecto anterior que todavía está ahí, ¿eh? Sigue vivo. Exacto. Monesfort, la verdad, para la gente que lo conozca, era una comunidad de innovación hace mucho tiempo, ¿de acuerdo? En el cual congregamos a los mejores especialistas de diferentes ámbitos de todo el país, incluso de otros países, ¿no? Y hacíamos conferencias, hacíamos think tanks. Hostia, qué tiempo, Rudy, ¿eh? Sí, bueno, ya volveremos. El COVID nos ha parado porque hacemos todo en persona, pero ahora quizás pronto volveremos. Seguro que sí, seguro que sí. Pues hoy tenemos como invitado a Nacho Villoc o Ignacio Villoc, de acuerdo, para los más formales, pero Nacho Villoc, de acuerdo a su nombre. Hay gente incluso que lo conozca ahí como el Captain Cook, ahí también está. Y quien no conozca a Nacho, primero decir, más a nivel personal, profesional, los que lo conocemos en este caso, decir que cuando se sube al escenario, yo no sé cuántas conferencias ha dado ya, él dice que más de 500, yo creo que incluso algunas más, pero todas las conferencias, cuando habla, todo el público calla. Oye, qué interesante lo que está contando, porque ha vivido muchas cosas, algo que quiere compartir contigo, hoy lo hará también. Y hoy le haremos preguntas que seguramente no le suelen hacer tanto. Al final, muchas preguntas está bien que sean de innovación, de futuro, que son los temas que él domina. Ahora contaremos un poquito sobre su bio. Pero decirte de acuerdo que los temas que hay detrás, que nos interesan de la persona, son justamente los que le vamos a preguntar. Nacho Villoc, de acuerdo, para que te hagas una idea muy rápida, después él nos acabará de aderezar, digamos, su biografía o lo que quiera contarnos. Decirte, de acuerdo, que fue un gran profesional, de acuerdo, en muchos ámbitos, es un gran profesional, estuvo en la banca es un tema complicado, sector financiero, y ahí estaba desarrollando muchas actividades relacionadas con la innovación. Esto puede parecer muy fácil, no, la banca, como hay mucho dinero, fácil innovar. Claro, pero cuando tienes que innovar entre dinosaurios a veces, entre gente que es muy conservadora, seguro que no es nada fácil. Entonces, estas historias nos interesan mucho y, evidentemente, más allá de esto, nos va a hablar también de su vocación, de lo que habla habitualmente, que es sobre el futuro. Él realmente es uno de los top 40 futuristas designados por la revista económica más conocida de Forbes. Y fíjate que al final hablar del futuro puede parecer fácil. No, me invento las cosas y a ver qué pasa. Entonces, ahí vamos a hablar con una persona que sí domina, que ha visto muchas cosas en el futuro. Y además de esto, si fuera poco, porque esa experiencia es mucha, decir que, primero de todo, pues autor de libros, de acuerdo, como Una breve historia de futuro y otras novelas de tipo empresarial, es profesor en muchísimos sitios, de acuerdo, profesor de innovación, está relacionado con temas de emprendimiento, sostenibilidad. Y además de esto, de acuerdo, también es director del DES, el Digital Enterprise Show, que se celebra en Málaga. Después nos corregirás, Nacho, a ver si es verdad. Pero bueno, básicamente, hecha esta presentación, ahora sí que ya podemos recibir a Nacho. ¿Cómo estás, Nacho? Bienvenido. Hola, Miquel. Hola, Rudy. Pues la verdad es que encantado de compartir este rato con vosotros y encantado de dialogar, de construir, de diseñar el futuro y un poco ruborizado por esa presentación tan cariñosa que me has hecho y no sé si un poquito exagerada. Exacto, me queda corto, ¿eh? Yo me quedé corto seguramente. Oye, Nacho, vamos al grano con esta entrevista. Nosotros, cuando hablamos de la mente, fíjate que es un tema muy converso, ¿no? Muy complejo y que a veces cuando hablamos de la mente la gente piensa en cambiar creencias, porque si Nacho ya lo hizo, oye, pues ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces nos gustaría que nos dijeras de forma muy rápida en qué momento te enamoraste del futuro. Porque una cosa es pensar en el futuro, de hecho mucha gente piensa en el futuro, me encantaría hacer esto, me encantaría hacer lo otro. Pero la otra, de acuerdo, es abrazar el futuro, decir, oye, pues va a pasar esto realmente es lo que va a pasar con nuestras vidas, vamos a construir una identidad seguramente con ese futuro. Entonces, ¿cuál fue tu relación de enamoramiento con el futuro? ¿Dónde te encontraste con el futuro? Pues
Pues no, mira, no sé, reconstruyendo la historia hacia atrás, yo te diría que hay esa frase de Woody Allen que dice que el futuro me interesa porque es donde pienso pasar el resto de mi vida. Creo que en algún momento fui muy consciente de eso. No sé, no podría decirte si fue con 8 años o con 12 o con 15, pero sí que recuerdo que me ha gustado siempre diseñar, imaginarme qué iba a ser de mayor, imaginarme cuál iba a ser mi vida, entonces incluso cuando estaba jugando esos juegos de roles, pues te generas una visión y esa visión es un anclaje muy, muy potente que luego retrospectivamente pues tiene sentido, ese connecting the dots, ese conectando los puntos que solo se puede hacer hacia atrás, que nos enseñaba Steve Jobs, pues ahora me doy cuenta que de alguna forma estuve diseñando ese futuro. Tenía una visión muy clara de dónde quería ser, luego las circunstancias me llevaron por sitios muy diferentes y me ha tocado reinventarme y luego al final pues la cabra siempre tira al monte y a lo mejor ahora con 56 años pues se acaba pareciendo mucho más a lo que yo quería que fuera cuando tenía 16. Qué bueno. Porque la pregunta sería, Nacho, realmente el tema del futuro, todo el mundo piensa en el futuro, ¿no? De hecho, justamente lo comentábamos en el libro que Rudy tiene detrás y que un servidor tenemos ahí detrás, hablamos justamente de que las personas nos pasamos prácticamente pensando en el futuro mucho más que en el pasado y bastante más que en el presente. Concretamente, dicen los estudios que nos pasamos pensando en el futuro un 42% de nuestro tiempo. Todo es una auténtica locura, un 42% es casi la mitad. Pero es curioso decir que ese 42% no nos centramos en el futuro a muy largo plazo. Pensamos en el futuro a muy corto plazo. Por ejemplo, las próximas horas, los próximos días. Es decir, que estamos pensando siempre en lo que vamos a hacer. Pero pocas personas son las que se plantean realmente qué voy a hacer en el futuro, ¿no? Es decir, el futuro está muy bien, yo quiero realmente ganarme la vida, tener mi casa, etcétera. Es decir, los sueños típicos. Pero más allá de esto, ¿por qué debería interesarme el futuro, ¿no? Y un poco también me gustaría saber tu opinión, porque claro, al final el futuro me voy a pasar el resto de mi vida, pero ¿por qué debería saber todo lo que va a pasar? Realmente mucha gente también confunde el futurólogo con una persona pues, que se inventa las cosas, que bueno, más o menos tiene una tendencia. Entonces, ¿tú qué opinas sobre esto, ¿no? Es decir, ¿por qué la gente debería hacer el clic? Decir, no, me tiene que interesar el futuro, como decía Woody Allen, ¿no? Pero fíjate, mira, Mikel, acabas de tocar una clave muy, muy relevante, porque es que la gente, ese dato que has dado de que la gente se piensa mucho más en el futuro me ha llamado la atención, porque realmente creo que vivimos anclados y somos víctimas de anclajes mentales y de voces interiores y de un pasado, de una historia que nos recontamos y nos comenzamos a contar y además muchas veces en clave negativa y qué gilipollas fui, qué tonto fui, y si hubiera hecho, y si le hubiera entrado a aquella chica, y si hubiera comprado acciones y si hubiera comprado bitcoins hace 10 años cuando me los ofrecieron, y si hubiera comprado una acción de Amazon a ser rico, y siempre pensando en un mundo subjuntivo, que no es el mundo indicativo, no es el pasado indicativo, es si yo hubiera hecho en condicional, si hubiera hecho cosas que no hice. Porque el hecho es que en el futuro, la gente, la sociedad, y en especial la española, nadie piensa en su jubilación. Por ejemplo, nadie se prepara para su jubilación, nadie ahorra para la jubilación. Y no quiero sacar el mundo bancario o el mundo financiero, pero como has dicho antes, algo entiendo. O sea, en España la gente no invierte en su plan de pensión, en sus ahorros. Me da igual el vehículo, me da igual el vehículo que tenga excepciones fiscales, no fiscales, tal. Cosa que en otros países, porque además como aquí tenemos esa ficción de que hay una seguridad social que nos va a cuidar cuando seamos mayores, pues entonces eso, como en Estados Unidos eso no existe y en otros muchos lugares no existe, pues la gente empieza a ahorrar. Y aquí va de camino. Y la magia, y aquí va de camino, esa magia del interés compuesto, que es una creo que era Einstein el que hablaba de la magia del interés compuesto, porque realmente cuando calculas los intereses te ponen, si ahorras 100 euros al mes, o 100 euros al mes, que tampoco parece demasiado, que te los vas a gastar en una cena sin darte cuenta o en llenar el depósito del coche, 100 euros al mes, desde que tienes 20 años, fliparías, y los inviertes sacando un 5% al año, fliparías el ahorro que puedes tener cuando al cabo de 60 años. Eso es la magia del interés compuesto. Entonces, realmente no pensamos en ese futuro. Sí que hacemos planes para el fin de semana, hacemos planes para las vacaciones. Ahora que se han acabado estas, ya estamos planeando el próximo puente. Pero para mí eso no es el futuro. Ojo, has dicho una cosa muy interesante, Mikel, que nos preocupa. ¿Por qué deberíamos saber? Si es que no podemos saberlo. Lo fascinante del futuro es que no se puede saber, que no se puede predecir el futuro. Y esa sí que ha sido la inquietud desde el neolítico, desde el paleolítico, mirando las estrellas, mirando las pinturas rupestres, mirando los pozos de café, chupando ayahuasca, chupando un sapo. O sea, así para entender el futuro, para ver el futuro, para generar esa visión, los nigromantes, mirando las líneas de la mano, mirando las escamas del pescado, lo que sea. Y no se puede predecir el futuro. El futuro se diseña. Lo que es que el futuro se diseña y diseñamos futuros que nos diseñan.
y el futuro lo creamos como creemos. Ahora os explicaré un poquito más esto. Pero que no bueno es tanto, esto, perdona que te interrumpa, pero No, qué no, bueno no. lo que acabas de decir, porque en Morning For, la primera conferencia, aprendí de ti aquella gráfica que ponía el futuro plausible, el futuro posible, y me ha encantado eso. Incluso me encantaría que puedas explicarlo ahora, ¿no? Que cuando estamos hablando de predicciones, hablamos con, se puede decir, con un factor matemático de cómo se evalúan las cosas. Bueno, pues ahora vamos a ir un poco a ese. Efectivamente, vamos a partir de la base de que el futuro no existe. El futuro, porque mejor dicho, no se puede predecir algo que no ha existido. Nos podemos poner un rollo cuántico de cómo el futuro y el pasado se juntan en una bucle, en un agujero de gusano, en esta dimensión, lo que tú quieras. Pero en definitiva, tenemos patrones que se repiten, que nos llevan a anticipar futuros probables. Es muy probable, ahora estamos en que es probable que en Navidades haga frío. Es probable, pero viendo el cambio, a lo mejor empieza cada vez menos. Pero bueno, es probable, sí. Es probable que en enero y febrero nieve en el Pirineo y es probable que vayan a esquiar, que se vaya a esquiar. También no está garantizado porque puede haber una filomena, puede haber un huracán, puede haber un montón de cosas, pero bueno, es probable. Entonces, es probable que yo el día 31 de diciembre, Nochevieja, pues vaya a pasarlo a casa de mi madre porque hace 35 años que hago lo mismo todo lo entonces estoy repitiendo un patrón. Entonces ese es el futuro probable. Es probable que esta semana empiecen los colegios, porque siempre empiezan los colegios en esto y llevan haciendo muchos años. Entonces, luego está el futuro que es posible. Es menos probable, puede ser improbable, pero es posible. Es posible que se acaba de formar un huracán que se llama Daniel a 2.000 kilómetros de aquí, que iba hacia el norte, y ahora parece que va a llegar hacia aquí. Pues es posible que llegue a Galicia. No es imposible, es poco probable, pero bueno, pero puede pasar. Es posible que la guerra de Ucrania acabe este año. Es poco probable, pero es posible que de repente pues Putin se dé cuenta de lo malo que es y decida retirar los tanques. Es posible. O mejor dicho, eso es plausible. O sea, pero no es imposible. Entonces, claro, vamos teniendo una serie de... Eso se conoce como conos de futuros, un cono que es más estrecho de lo que es... Y es cono porque se va abriendo hacia adelante. Cuanto más lejos en el tiempo, más abierto es. O sea, si yo quiero hacer una predicción de cómo va a ser el tiempo este fin de semana, pues es muy acertada. Si es adentro de 8 fines de semana, pues hay muchos más factores. Y si es para dentro de 25 fines de semana, pues no sé. Pero podré aplicar esos criterios de probabilidad. Digo, es que si en mayo, pues lo normal es que, como dice el refranero, pues mayo florido y hermoso, no, marzo florido y marzo ventoso y abril lluvioso, hacen a mayo florido y hermoso. Bueno, pues seguramente en mayo del año que viene pues será florido porque habrá tormentas. Esa es la proyección. Entonces, en ese escenario de futuros probables, posibles o plausibles, cada uno elige su futuro, elige dónde se quiere ver. Entonces, y esto que suena como muy ciencia ficción y muy esotérico, es muy fácil. Mi hija, la pequeña, empezó a estudiar medicina. Pues dentro de 5 años va a ser médico. Entonces, con eso está diseñando su futuro y está creando su futuro. Si hubiese decidido ir a la carrera de Derecho, pues dentro de 5 años pues, estaría en el paro, como o sería, hago la broma y yo me estudié Derecho, ¿no? Pero bueno, en fin, que cada uno elige ese camino y ese camino te va diseñando y te va haciendo y tú lo estás construyendo. Casi siempre de forma inconsciente, de forma inconsciente, porque sigues el curso de la vida, te dejas fluir con el río de la vida. A veces te dice, oye, no, que le voy a pegar un giro de timón. Es que mira, que empecé a estudiar medicina si esto no es lo mío. Si empecé a estudiar medicina porque mi abuelo era médico y mi padre era médico y mi tío era médico y a mí me da grima la sangre y me mareo cada vez que la veo. Y yo quiero ser veterinario o quiero ser psicólogo o quiero ser filólogo porque me gustan las lenguas muertas. Entonces cambias tu destino y cambias tu futuro. Porque tú en este caso, lo que estás contando es muy interesante. Estoy pensando en esa persona, de acuerdo, que al final lo que nos pasa muchas veces es que tenemos un empacho de futuro en el sentido de expectativas, ¿no? Pues quiero conseguir esto, quiero conseguir lo otro. Y después muchas veces nos desilusiona, ¿no? No sabemos muy bien cómo construirlo, estamos esperando. Esto pasa muchas veces, ¿no? Como toda la vida hay mucha gente que espera el futuro, que llega y a partir de aquí se desilusiona porque no era exactamente lo que pretendía y como no lo diseñó, lo decías muy bien antes, pues finalmente no se hace, ¿no? ¿Qué actitudes, qué creencias debería tener una persona de acuerdo para construir un futuro de forma más optimista, de ir diseñando? Una persona que tiene que diseñar su futuro, ¿qué tiene que hacer? Tiene que revisar las noticias cada día, tiene que mirar lo que va a pasar en el mundo, tiene que apasionarle el futuro. Porque yo creo que una cosa es el ideal que tenemos todos de lo que queremos conseguir y la otra es las personas que le dedican un tiempo a construir ese futuro y construir una identidad de futuro. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué debería desarrollar una persona para que el futuro fuera algo no solo plausible, sino que además lo diseñáramos nosotros, ¿no?
Bueno, pues vamos a ver. A mí hay distintas herramientas de prospectiva. Yo me despegaría de las noticias porque las noticias te hablan del pasado. Todas las noticias te hablan del pasado. Lo hablan presente, pero ya de momento que sale, es más, algo que ha pasado es que hasta hace 10 años tú veías te enterabas de las noticias en el telediario. Ahora no, ahora te enteras de las noticias en Twitter y el telediario te cuenta ya, parece que ya es del día anterior. Me parece que está ya como regurgitado. Sí, pero en cualquier caso, olvidando las noticias, estás viviendo en el pasado porque te cuentan los desastres que ha habido esa misma mañana o el día anterior. Y a veces te cuentan pues la agenda de lo que está pasando en el momento. Rara vez las noticias te están hablando del futuro, salvo el hombre del tiempo. Te cuenta del futuro para el fin de semana. Entonces, es más, las noticias, desde luego, si quieres ser optimista es difícil, porque hay un sesgo periodístico que en los titulares, que es que a los seres humanos nos encantan los dramas, nos encantan las tragedias y somos un poco masoquistas. No sé si sadomasoquistas, pero masoquistas porque sufrimos viendo esas angustias. Y, ¡ay, qué horror! Se quema todo. Y al mismo tiempo parece que un poco como nos regala decir, menos mal que a mí no me está pasando. Entonces, pero desde luego, nunca veré, o sea, si hoy, o Dios no lo quiera, hay un accidente de un avión, te aseguro que es noticia instantánea en todos los telediarios. Ha habido un accidente en el lugar, aunque sea en Birmania o en Mongolia o en el lugar más lejano, y aunque haya, esto va a ser noticia. No es noticia los 25.000 o 30.000 aviones que aterrizan o despegan todos los días con millones de pasajeros y en los que no pasa nada. Entonces, claro. Es noticia que haya habido 8 muertos en la operación retorno. Es una tragedia, por supuesto que es noticia, pero nadie habla de los otros 58 millones de viajeros que han llegado sanos y salvos a su casa disfrutando y felices. Entonces, claro, si quieres nutrirte de optimismo y de mensajes positivos, las noticias no ayudan. Yo creo que hay que elegir otro tipo de fuentes de información porque que te permitan ver hacia futuro. Y hoy, por suerte tenemos internet, por suerte tenemos un dispositivo, los móviles y las tablets y el ordenador, que es una ventana a poder elegir nosotros esa información. Porque cuando solamente era la primera cadena, la primera y la segunda, y había 2 canales de televisión, pues estabas obligado a chuparte, a desayunarte con esas noticias. Pero hoy no es necesario. Entonces, creo que para empezar, para tener una idea de dónde quieres en ese futuro posible, plausible, probable, bueno, hay tendencias y hay mucha información sobre tendencias, sobre estudios de tendencias y think tanks y lecturas e incluso la propia ciencia ficción, ¿no? Es una buena forma de imaginarte ese futuro. Imaginarte no es más que crear una imagen y proyectarte en ese futuro. Entonces, pues si hoy estas tecnologías exponenciales que están empezando, pues desde el vehículo autónomo, los robots, la inteligencia artificial, los drones, la realidad virtual, el metaverso, bueno, pues la realidad aumentada, la energía fotovoltaica, la genómica, bueno, tú puedes verlas en el presente con escepticismo y pensar que eso ya esos flipados que nos necesitan, o por qué no recrearte y decir, oye, joder, si esto dentro de 5 o 10 años, esto puede ser la pena. Oye, yo dentro de 10 años iré en un coche autónomo a trabajar. Oye, joder, ¿a qué sabe una hamburguesa hecha con impresión 3D? Oye, ¿por qué no pruebo? Además, pero si es que además la tienes en el supermercado, o sea, que no hace falta. ¿A qué sabe una hamburguesa? Claro. ¿A qué no sabes? Bueno, pues esa es una persona que está pensando hacia el futuro y no pensando hacia el pasado. ¿Qué inventa? Porque una pregunta justo a colación de lo que estabas comentando, en tu caso y sobre todo también, Mina, para ayudar a otras personas, incluso nosotros mismos, ¿qué fuentes consume Nacho normalmente? Es decir, tú, por ejemplo, para informarte sobre el futuro, para saber lo que está pasando, algunas fuentes favoritas que digas, oye, pues mira, este tipo de artículos, este tipo de... Sí. Bueno, pues vamos a ver, es más, si queréis luego, yo os voy a pasar una lista de todas las fuentes para que luego podéis compartir. Exacto. ¿Cómo alimentas tu mente? Exacto, ¿cómo la alimentas? Os voy a dar mis fuentes, os voy a dar las fuentes de las que yo bebo, que son las fuentes de mi eterna juventud, os las voy a dar para que podáis beber y las compartáis con... Pero bueno, hay desde Shataka, hay desde blogs o la revista Wired o Fastco. Por aquí tengo incluso la revista Wired. Esta es de hace... No sé, ¡impreso! ¡Qué buenos recuerdos! Impreso, no sé, es que fíjate, no sé. Pero como estoy haciendo mudanza, pues me salió otro día y no he querido tirarla. ¿Por qué no? El futuro, mira, septiembre de 2016, hace 8 años, o sea, 16, hace 6 años. Pero sigue siendo vigente. O sea, sigue siendo muchas de esas proyecciones que hacía. Bueno, Wired, Fastco, Business Insider, Shataka, Genbeta,
hay un blog de Telefónica muy bueno, me da igual que lo hagas en inglés o en español. Las charlas TED son visiones de futuro, visiones muy, muy, muy inspiradoras, son ideas que merecen la pena, de hecho ese es el lema, que merece la pena ser compartidas. Entonces yo creo que si decides esa media hora después de la cena, en vez de ver el telediario, verte 2 charlas TED, joder, tu inglés va a mejorar mucho y además vas a irte a la cama con una visión con la que a lo mejor sueñas, con lo que a lo mejor tu cerebro se recrea en esa imagen. Qué bueno. Claro. Yo te quería preguntar algo, y es justamente cuando hablamos de futuro, yo soy un fan de la teoría del caos, un fan de que cuando inicias un proceso, por pequeño que sea, puede acabar en esos conos, ¿no? Quizás en un extremo o fuera del cono. Mira lo que pasó con Greta, ¿no? Esa chica que se puso con 15 años a quejarse en una universidad y al final acabó en las Naciones Unidas generando uno de los mayores movimientos del planeta. Entonces, ¿en qué momento tu pensamiento de futuro se debe asociar con tu pasión para que sea una vocación cualquier cosa que hagas en la vida? Muy bien. Pues mira, Rudy, hablando un poco de la teoría del caos, a mí me gusta verlo como una mesa de billar en la que si no haces nada, no pasa nada. O sea, es físicamente imposible. Tal cual. Entonces, claro, pero si de repente coges una bola y le pegas un empujón más o menos fuerte y va hacia adelante y pega una esquina y rebota y le pega otra bola y esa otra bola va hacia otro sitio y le pega otra y tal, y luego esa bola morada que nadie ha visto, de repente, ¡pim!, se cae por el agujero y dice, ¡hala! ¡Qué casualidad! No, casualidad, no, qué causalidad. O sea, es que le di alguna bola, claro. Ha habido una causa-efecto, una causalidad, que no es una casualidad, y luego pues por el caos, pues es impredecible porque podía haber una arruga subatómica en el paño de la mesa que tú no viste, o había un punto de humedad, eso no puedes calcularlo todo. Por eso no puedes calcularlo, pero tienes que hacerlo, tienes que hacer algo. Yendo a lo que tú decías, a mí cuando hablamos de esa convergencia de la vocación con la misión, con la pasión, eso ahora se llama Ikigai. Se está poniendo de moda el tema del Ikigai y no tiene más que ver con el propósito. Ikigai es una palabra japonesa que ha ganado mucho protagonismo. En este momento hay mucho libro y mucho coach sobre el Ikigai. Yo mismo lo estoy explorando bastante, que viene de la fusión de 2 palabras japonesas. Iki, que significa vida, estar vivo, y Gai, que merezca la pena, que es vivir de una forma que merezca la pena. Lo cual parece que además tiene bastantes recompensas a nivel emocional, biológico, de oxitocina, dopamina, endorfina, serotonina, que son los catalizadores que son los algoritmos bioquímicos que nos llevan a tomar decisiones. Pero volviendo un poco a tu pregunta, bueno, pues hay un momento en que si consigues alinear aquello que te gusta, aquello en lo que eres bueno, es muy raro que seas bueno en algo que no te gusta, y aquello que te paguen por ello, y dices, joder, que haces que tu pasión se convierta en tu profesión, que te paguen, y es raro que te paguen bien por algo que haces mal, y es raro que te paguen bien por algo que no te gusta, entonces, y consigues alinear ese salario, esa pasión, con esa profesión, con esa misión y esa vocación, eso que se conoce, pues eso de luego te convierte, eso es una energía potentísima, es lo que los psicólogos llaman estar en Chichen Miyagi, habla de estado de flujo. Estado de flujo Exacto. Es cuando estás en ese flow en el que no te cansas, no te aburres, y dices, si son las 3 de la mañana, si no he cenado y estás creando y estás haciendo lo que te gusta y dices, joder, no estás cansado, es más, cuando consigues un hito más, tienes más energía, que cuando el desafío es mayor te motiva más, y cuanto más te motiva más te esfuerzas, y cuanto más te superas, y que esto pasa en el deporte, bueno, de hecho es la forma en la que aprendemos cuando somos pequeños, cuando somos niños. Tal cual. Ningún niño aprendió a andar con un manual de instrucciones. O sea, pues dio unos pasos, se cayó, se levantó otra vez, dio otro paso, se agorró, tal, y luego dio 4, dio 6, y luego dio 8, y luego sube una escalera y dice, bueno, pues subo 2 y salto. Empezó a andar en bici con los 2 ruedines, se pegó una leche, se levantó, le quitó un ruedín, siguió, se pegó otra leche, se tiró una cuesta abajo. Entonces, esa forma de superarnos, de hackear nuestro cerebro, de imaginarnos que podemos hacerlo. Es verdad que hay gente que dice, no, joder, yo es que me caí la primera vez con los patines y no he vuelto a subir. Ya no sé. Es que yo, y gente que yo me llevaron un día a esquiar, había una niebla, una ventisca y yo no he vuelto, qué horror. Bueno, pues se ha quedado en su zona de confort, limitado. Fue un día a un restaurante japonés y me dio un asco la medusa y tal, y no volví. Tal. Bueno, pues, entonces, claro, si ya le queda marcado. Le queda marcado, pero si ellos dicen, oye, ¿por qué no le voy a dar una segunda oportunidad? Oye, ¿voy a ser yo el único tonto al que no le gusta esto? ¿Voy a ser yo el único tonto que no sabe andar en bici? Y a lo mejor vas... Miquel, ¿estás muteado, Miquel? Ah, mira. Ya, me he dado cuenta.
Buenísimo. Nacho, queríamos preguntarte una cosa, porque lo que estás comentando es casi como algo muy personal, ¿no? Vale, yo quiero desarrollar mi futuro, ¿no? Tengo que cambiar estas creencias, tengo que desarrollar también mi Ikigai, ¿no? Que es un poco mi propuesta o lo que quiero conseguir yo, mi propósito vital. ¿Qué pasa? Y es algo que me gustaría comentar contigo porque además tú tienes mucha experiencia en ello, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú quieres hacer cosas diferentes o construir tu futuro en un entorno que no es fácil, ¿no? No voy a decir, claro, exactamente tu caso personal porque seguro que fue algo muy particular, pero cuando tú tienes que negociar con, vamos a decir, dinosaurios, personas que no quieren cambiar, personas que les cuesta muchísimo, que esto de la innovación es más tema de marketing, ¿no? Pero realmente si tú quieres innovar, crecer en el futuro y te encuentras con un entorno pues, que es un poquito más complicado, claro, a priori puedes decir, no, pues cambia de entorno, ¿no? Vete a otro sitio, que sería lo lógico. Pero ¿tú cómo enfocarías todo esto? ¿Qué le pasa a las personas, por ejemplo, Bueno, pues, que oye, tienen esa dificultad, ¿no? Vamos a ver, yo siempre digo que aterrizando en el mundo de la innovación, en el innovador, una de las grandes virtudes es la resiliencia. La resiliencia, porque fíjate que el no está en el ADN de la innovación. Es innovación, no es insivación, es innovación. Entonces, al innovador le van a decir que no muchas veces. Que eso no se puede, que Qué eso bueno. mucho, que eso ya lo hemos intentado antes, que eso no va a funcionar. Entonces, claro, el innovador va a tener que preguntar muchas veces por qué no. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no probamos? ¿Y por qué no me dejas hacer un prototipo? ¿Y por qué no me dejas experimentar? Vamos a hacer una prueba. Y eso implica un enorme desgaste. Hace falta tener una alta dosis de autoconfianza y de autoestima y de autoimagen y autoconcepto pues, para estar lidiando con esos dinosaurios. Yo alguna vez he utilizado, no sé si visteis, en Jurassic Park, en el Parque Jurásico, en la 3, es que ya es difícil, porque está la 1, la 2 y luego están los... No sabría identificarlas, pero las vi todas. Jurásico 3, que es, vamos a ver, esta es en la que de la tercera, primera trilogía, que le engañan al Dr. Grant para ir a buscar a un niño que se había quedado allí, que había hecho parapente, se había quedado en la isla. Bueno, el caso es que le encuentran al niño, a un niño que llevaba 8 o 10 semanas sobreviviendo entre los dinosaurios, y decía, ¿y cómo no se están comiendo los velociraptores? Me dice el tío, porque tiene un botecito con orina de tiranosaurio y se la echa por encima. Y dice, es que esto le asusta a los velociraptores. Entonces, y dice, no preguntes cómo la conseguí. Entonces, alguna vez me dice, oye, pero ¿cómo has sobrevivido tú siendo una persona innovadora y creativa, joder, en un entorno de dinosaurios? Porque pues no preguntes, ¿no? No preguntes cómo conseguí, pero me duchaba con orina de tiranosaurio, ¿no? Entonces así pasaba desapercibido entre los que son como ellos y les daba miedo a los que no eran como ellos. Bueno, dicho un poco a la realidad, hay un ejercicio de resiliencia. A mí, alguna vez, pues en algún entorno, yo he salido de un entorno que me dijeron, recuerdo un jefe que me dijo muy al principio de mi carrera, me dijo, oye, te pagamos para trabajar, no para pensar. Entonces, ¡Wala! Entonces yo dije, joder, pues dije, esto no es para mí, este sitio no es para mí. Claro. No sé si tardé 6 meses, 8 meses. Sí, pero esto que parece que es una historia de dinosaurios, esto sigue pasando hoy, ¿eh? O sea, hoy hay mucho parque jurásico corporativo en la que un jefe, un señor con traje gris, a lo mejor le dice a un chaval nuevo que llega con una nueva iniciativa que dice, oye, he pensado que podíamos cambiar, y le van a decir, oye, te pagamos para trabajar, no para pensar. Claro, luego la gente se extraña de la gran renuncia, de que la gente se vaya de los jefes tóxicos, en fin, luego de la retención del talento. Claro, pero estas son las realidades que hacen que un chico joven y con talento diga, oye, esto no es para mí, me voy a otro sitio, aunque sea ganando menos. Entonces, claro. A veces te toca convencer, a veces te toca gestionar los tiempos, porque ver qué umbral de riesgo estás dispuesto a asumir. Entonces, yo, bueno, sin querer entrar en muchos terrenos personales, yo en 2007 pues tenía un proyecto, mira, casi cuando te conocí a ti, Rudy, en 2007-2008 tenía un proyecto. Mira que pasa el tiempo, ¿eh? Cuando aquella historia de Biclón y todas aquellas historias, y en ese momento pues mi mujer yo estaba dispuesto a tirarme a la piscina. Y mi mujer me dijo, oye, mira, que tienes una hija de 3 años, una de 6 y una de 9. Y aquí está empezando en el 2007, viene una crisis de la pera. O sea, qué bueno, los números de Tesla. Entonces, a lo mejor resulta que esto de emprender y estas aventuras emprendedoras, pues vamos a esperar a que pase un poco la tormenta y vamos a moderar un poco que hace falta pagar una hipoteca de una casa y hace falta pagar el colegio de 3 niñas y ese tipo de cosas. Y en ese momento, pues dices, es verdad, pues vamos a darle tiempo. Entonces, hoy que esas mismas niñas pues ya tienen 19, 25 y 22 y 25 y ya
Pues entonces yo hoy puedo permitirme aventuras que no podía permitirme entonces. Entonces, Claro. por esos umbrales de riesgo, y bueno, pues hay decisiones las que has ido, o digamos que hay futuros que has tenido que echar, oye, patada para adelante. No, eso no significa renunciar al sueño. Eso no significa renunciar al sueño, significa ir armándolo y decir, mira, pues es que este a lo mejor no es el momento. Pues Por eso no puedo, eso es algo que me pasó a mí. No puedo decir depende de las circunstancias personales de cada uno. Cada uno sabe en qué momento vital se encuentra, familiar, patrimonial, pues para asumir según qué riesgos y saber qué paracaídas tiene o si tiene paracaídas o no antes de tirarse a la piscina. Qué bueno, yo te quería preguntar por el tema de la innovación. No sé si se me escucha porque tengo teniendo problemillas con internet, pero... Sí, perfecto. Genial. Por el tema de la innovación y su mezcla con la palabra innovación personal. Y ahí donde entramos en un montón de cosas. Y te quería preguntar, como has tenido 3 hijas, has pasado por escribir muchos libros con el tema de la creatividad, la innovación, has pasado por empresas, has trabajado en muchos continentes, creo recordar que has dicho 4. Correcto. ¿En qué momento una persona queda arraigado en sí que la palabra innovación es riesgo en vez de oportunidad? ¿En qué momento dices, vale, ese momento de cambio es necesario o más bien ese momento de cambio puede ser muy arriesgado para mi vida, para mi empresa, para mi negocio, para cualquier cosa? Bueno, o sea, para mí la innovación es inherente al riesgo, es inseparable del riesgo. Por eso utilizo mucho la metáfora de la aventura de innovar, la aventura, porque fíjate, la palabra aventura... No, sí, eso me encanta de tu libro. No, asociamos a Indiana Jones, a aventura. Entonces, es que aventura, el idioma es muy sabio cuando lo analizamos. La aventura viene del latín advenere, que es aquello que va a venir. Y aquello que va a venir es el porvenir, es el futuro. Entonces, la aventura supone estar preparándose para ese futuro. Supone un futuro que no sabemos cómo va a ser. Supone un futuro en el cual hay riesgos de resultados no esperados. Si el resultado va a ser cierto, seguro, medible y predecible, no es una aventura. Entonces, es algo que tiene que pasar. Entonces, cuando asumes esa actitud, por eso digo muchas veces la innovación empieza por una actitud, más allá de que sea podemos discutir, es un proceso, es un procedimiento, es un manual, es un sistema, es un ecosistema, pero a nivel personal es una actitud. Y esa actitud hay gente que abraza la aventura y hay gente que es reacia a la aventura. Y eso está, yo sé, todavía no se ha conseguido, yo sé que llegaremos a identificar el gen del aventurero. Igual que se ha identificado el gen de la generosidad o el gen del emprendedor, el gen del viajero. Hay un gen que no recuerdo qué nombre tiene, que es el gen del viajero, que seguramente tiene mucho que ver con el aventurero. Hay gente que yo creo que pues tú... ¿Hay un gen del viajero? Sí, hay un gen del viajero. Y buscar luego en Google gen del viajero y saldrán 4 o 5 artículos. Wow. Hay gente que, mira, hay gente que le dices, oye, te irías ahora mismo al aeropuerto y dices, venga, fenomenal, me cojo ni el neceser, me voy con lo puesto, ya me compraré el cepillo de dientes allí mismo. Y se van de viaje sin saber a dónde. Y hay gente que diría que no. Me jamás. Parece que le acabas de dar ideas a Google. No, ya sabe cómo venderte. El gen del viajero hay gente que está preparada pues, para que viajan con mochila, con lo opuesto que viajan ligeros de equipaje y se adaptan, y cuando llegan a un sitio comen las comidas locales, se adaptan a los temas locales, se hacen amigos enseguida aprenden el idioma local o se comunican. Hay otra gente que dice, no, yo o voy en viaje organizado con mi Samsonite de rueditas y me dice no sé qué y con un guía o no me muevo. O sea, o sé que duermo o tengo todo el itinerario previsto, entonces o no me saques de ahí. Entonces, bueno, pues eso está a nivel genético. Me voy un poco incluso más lejos en la historia de la evolución. Se ha estudiado los grandes, esas que al final los mamíferos venimos de los reptiles y los reptiles salieron de los anfibios, que salieron de los peces, que salieron del mar, pero al final tenemos en nuestras últimas cadenas de ADN, tenemos unas proteínas y unos nucleótidos y unos aminoácidos que vienen evolutivamente desde muy antiguos. Se ha estudiado cómo los grandes bancos de sardinas y los grandes bancos de arenques de cientos de millones de especímenes que se mueven todos a la vez, al final el lugar más seguro es el centro del banco. Porque estás dentro con todos los demás, rodeado de miles de millones que hacen lo mismo que tú. Claro, que te hacen protección casi, ¿no? Te hacen protección. El sitio más expuesto es el que está justo en las orillas, el que está fuera del banco. Son esos los que están fuera del banco, lamentablemente no pasan los genes a la siguiente generación. Pero la sociedad, el banco, prospera gracias a ellos. Porque son esos que están en las orillas, son esos que identifican la sombra de un posible depredador y hacen mover todo el banco. Claro, porque el que está dentro ni lo ve, claro. Claro, el que está dentro ni lo ve. Son los que están fuera los que ven la amenaza y les cuesta la vida, pero salvan a todos los demás, o los que de repente identifican,
una partícula de fitoplancton, de plancton, una nueva fuente de alimento y mueven todo el banco hacia la alimentación. Entonces, es gracias a esos aventureros, a esos descubridores, a esos exploradores, esos aventureros, las sociedades evolucionan. La sociedad es mucho más seguro y más confortable estar estar en el dentro, estar protegido, pero es gracias a esos. Claro, pero sin una guía, claro. Esos líderes que a menudo se dejan la vida en ello, es lo que hacen evolucionar a las sociedades. Esos primeros, no sé, pues el otro día volví a ver la historia del Cano, pues los que se fueron con el Cano y Magallanes, que se fueron 235 y volvieron 18, pero bueno, pues eso, pero abrieron una nueva ruta y demostraron que el mundo era redondo y el mundo les debe mucho a ellos, a los 220 que no llegaron. También, mejor dicho, a los 18 que lo contaron. Porque si no hubiese vuelto nadie, la gente seguiría diciendo, no, es que esto es plano, es que si te vas en esa dirección, claro, no vuelves. Entonces yo creo que ahí asumir esa tolerancia a lo incierto, pues yo creo que es una opción personal, que es, como siempre, somos una parte genoma, una parte ADN y otra parte es cultural, otra parte es lo que hacemos, lo que decidimos hacer. No estamos condicionados por nuestro ADN. Entonces hay un toque, pues igual que cuando alguien llega a la carta y dice, no, yo lo de siempre, y hay gente que dice, no, hoy quiero probar algo nuevo. Y te va a gustar, decir, pues no lo sé, pero como es nuevo, o sea, en nuestros refranes dicen, más vale malo conocido que bueno por conocer. Personalmente prefiero que más vale algo malo desconocido, porque así ya lo conozco, que no lo bueno conocido. Incluso te quería preguntar ahora que sabes que este canal se dedica mucho a los hacks. ¿Y qué hack podríamos hacer nosotros para cambiar una mente que está cerrada a una mente más abierta? Bueno, pues algo tan fácil como decide hacer algo nuevo cada día. ¿Qué hack tan sencillo? Y eso a lo mejor sería como obligarte, ¿no? Sí, ponerte un checklist, hacerte un checklist y decir, oye, pues cada día, o bien te lo planeas por la mañana, o bien por la noche y decir, oye, ¿hoy qué he hecho nuevo? Y decirte, oye, hoy voy a hacer algo nuevo, puedes programar el qué o dejar que fluya, pero decir, pero tengo que hacer algo nuevo. Y si no lo hago, tengo un castigo. Y algo nuevo puede ser hablar con una persona que no conoces, por ejemplo, practicar un deporte, aprender una frase en un idioma nuevo, aprender, llamar entrar en una tienda que no has entrado nunca, a probarte una prenda que jamás te habías pensado probarte. O sea, creo que estos cambios de hábitos, esto empieza por una creencia, la creencia tengo que hacer algo nuevo, lo conviertes en una acción y esa acción de forma repetida se convierte en un hábito que te va a expandir tu curiosidad, te va a ir a probar cosas nuevas y te anda, pues resulta que yo nunca había probado no sé, los chipirones en su tinta porque me parecía que negros eran, anda, pues no está tan mal. Y voy a entrar a este sitio que parecía así como raro, ese bar que parece que tiene la bandera del arcoíris en la puerta y seguro que es de gente extraña. Oye, pues a lo mejor voy allí y me tengo que tomar la cerveza y hablo con alguien. Pues ya, eso has expandido un poquito tu zona de confort en otro territorio. Oye, voy a probar ese Car2Go, esos coches eléctricos que abres con tu móvil y tal. Pero si yo tengo que probarlos. Voy a hacer la prueba. ¿Qué pierdo con probar? ¿Que me cuesta €1,50 el viaje? Bueno, pues mira, si eso ha sido la recompensa, pues bienvenido sea. Entonces yo creo que cuando introduces ese tipo de... Voy a hacer un batido, mira, al desayuno todos los días, voy a hacer algo nuevo, algo que no he hecho nunca. Voy a cortar, que he visto aquí en YouTube, una hoja de aloe, le voy a echar en el batido, a ver qué pasa. Pues a lo mejor te da una cagalera, pero a lo mejor resulta que está bueno. ¿Cuál es el riesgo que estás asumiendo? Entonces yo creo que para mí eso es empezar a hackear tu mente hacia probar cosas nuevas y eventualmente aquellas que aporten valor serán innovación y valor, es el resultado de la innovación. Claro, tienes razón. De hecho, estaba pensando, Nacho, porque claro, uno puede pensar, pero Nacho, claro, como es especialista en innovación, en creatividad, en futuro, al final, para él es fácil porque lo hace cada día y ya está, ¿no? Como si no hubieran hábitos detrás, hubieran muchísimos años probándolo, ¿no? Y haciendo estos tipos de hábitos. Yo te quería preguntar, oye, ¿qué le cuesta a Nacho a nivel de innovación? O cosas que dice, mira, yo lo pruebo todo, pero esto... Y que evidentemente no hablamos de ciertas cosas, ¿eh? Me refiero sobre todo a nivel de innovación, a nivel de crecimiento personal. Mira, pues esto no me llama la atención, esto me cuesta más. ¿Qué dirías en tu caso? Sobre todo porque, claro, mucha gente piensa, pues que ha hecho es innovación, lo está haciendo probando todo, seguro que ya lo tiene todo hecho, pero estoy convencido de que seguro siempre hay alguna cosilla
No, dices, bueno, todavía, pues como todas las personas, yo tengo mis creencias autolimitantes, tengo mi síndrome del impostor, o mi complejo de jornal, y dices que te vas a hacer una cosa y dices, pero si es que esto, ¿qué hago yo haciendo esto? ¿Pero quién me va a tomar en serio? ¿Pero quién soy yo? ¿Quién me legitima a mí para hablar de estas cosas? Entonces todavía pues esas voces que todos las tenemos, pues el otro día, bueno, con vosotros mismos que tengo confianza, como me dijo Rudy, ¿te animas a hacer un stream ya con nosotros y tal? Y entonces dije, ¿pero de qué voy a hablar? Menos mal que dijiste que sí. Pero ¿quién soy yo para hablar de estas cosas? Entonces, claro, al final tienes que hay una primer reacción del cerebro reptiliano que te mantiene en tu zona de confort y dice, ¿para qué te vas a meter tú en más jardines? Que ya te has metido en muchos. Entonces, que te lleva un poco a decir, bueno, pues a rechazar cosas. Entonces hay que pararte, decir, contar hasta 5 o hasta 10 y bueno, oye, ¿qué tengo que perder? ¿Qué tengo que ganar? No tengo nada que perder, no tengo nada que ganar, bueno, pues vamos a probarlo. Entonces, eso no deja de ser todavía algo consciente. Creo que sería peligroso no hacerlo. O sea, que el decir que sí a todo sin reflexionar. O sea, creo que ese punto de reflexión, pues sería un poco decir, oye, por lo menos decir, oye, esto lo que decíamos, oye, si me encuentro un sapora por la calle y lo chupo, ¿es buena idea o a lo mejor no es buena idea? ¿No? Y de toda la gente que has conocido relacionada con innovación y toda esta gente que quizás se ha negado a innovar o ha ido como loco innovando y se ha pegado 35 hostias, pero lo seguía haciendo aunque le despedían y perdían dinero, ¿qué has visto más en la gente cuando se van pasando los años? De que se arrepentía, por no hacer un cambio o se arrepentía por haberlo hecho. Y eso es súper crucial. Rudy, siempre, mi experiencia, y voy más lejos, siempre la gente se arrepiente de lo que no ha hecho. O sea, entonces, y hay un libro muy bueno, no recuerdo el nombre ahora, creo que es una enfermera, creo recordar que es australiana. Me acuerdo. Que tiene esa reflexión y todo el libro gira sobre esto, que al final dice la gente en el último momento de su vida, que hay una persona que ha visto morir a miles de personas, y en el último momento se arrepienten de lo que no han hecho. O sea, es muy raro que... Claro. Es verdad que te puedes arrepentir, pero seguro que si hemos hecho alguna trastada, te arrepientes de cosas que tenías que haber hecho de otra forma. Pero con carácter general, si en aquel momento me hubiese atrevido si hubiese pedido si lo hubiese entrado, si hubiese preguntado, si hubiera tal, bueno, pues eso es casi siempre es de lo que no has hecho. ¿Y te atreverías ahora mismo a dar algún reto a la audiencia? ¿Algún reto que diga, mira, como lo que estabas diciendo antes, ¿no? Ponte en el to-do list que vas a hacer algo nuevo cada día. ¿Algún reto que digas, mira el efecto mariposa de lo que vas a empezar ahora por haber escuchado este reto? Practícalo. Me invento por una semana o 21 días como tal mito de los hábitos y vas a ver lo que pasa a partir de ahora que ni te darás cuenta de este progreso. Bueno, pues fíjate, yo como estamos en un canal abierto y público, no sé quién lo está viendo y tal, y yo creo que algo para... Sobre todo escuchando. O escuchando, yo diría que decidan cambiar sus hábitos de salud. O sea, al final vivimos en una sociedad que cada vez más longeva. Bueno. Las personas, todos vamos a vivir cada vez más años y marca una enorme diferencia, sobre todo hasta los 40 años el cuerpo aguanta de todo. Hasta los 45 años el cuerpo aguanta de todo y tal. Luego te empieza a pasar facturas. Pero llega un momento... O sea, me queda poquito. Pero llega un momento entre los 50 y tal, que ya o te cuidas o te descuidas. O sea, es que no hay término medio, es que te encuentras que dos tíos de 45 están iguales y los ves 10 años más tarde, joder, y uno está a tope y hace triatlones y corre y otro está hecho un desastre. Entonces... Y eso entras en un círculo, o entra en un círculo virtuoso o entra en un círculo vicioso. Entonces yo si tuviese que dar un consejo a alguien que puede empezar a hacer ya, es que independientemente en este momento de lo que esté haciendo en su nivel de ejercicio y tal, que active, porque además vivimos una sociedad que cada vez nos hace más sedentarios, cada vez nos hace más inmovilistas, más tranquilos, que inicie una rutina guiada, no guiada, y la puede con un personal trainer o en YouTube o con las 25.000 apps que hay, que inicia, pues que haga 5 push-ups o 15 o los que pueda, pero al día siguiente 2 más. Y al día siguiente 2 más. Y al día siguiente 2 más. Si empieza hoy por 3, pues al día siguiente hará 4. Y luego hará 6, 8. Y si empieza hoy por 20, mañana 22. Y otro 24. Pues verá como al cabo de 21 días,
Bueno, pues a lo mejor resulta que uno acaba haciendo 100 push-ups, ¿no? o 60 push-ups, 60 flexiones. Y eso te cambia la vida. Y el que empezó haciendo 3 estará haciendo 20 o 22. Y de repente, Bueno. cuando de repente te sientes, te vas a ver mucho más fuerte en los brazos, en tus pectorales, en tus hombros, te vas a ver con otra presencia. Eso aumenta tu autoestima. Eso aumenta cuando tu mujer te diga, oye, te veo muy bien, tu chica o tu chico o quien sea, o tu compañero de trabajo diga, estás más fuerte y tal. Te hago algo muy sencillo que puedes hacer en casa. Si dices, oye, 10 minutos de carrera, 10 minutos de flexiones y 10 minutos de tal. Ese pequeño cambio en el corto plazo, en el medio y sobre todo en el largo, va a tener unos efectos que van a cambiar su vida. Yo no me dedico a esto, pero si quieres hackear tu destino, porque entre llegar a alguien que tenga hoy 50 años, llegar a los 65 años, pudiendo hacer 30 push-ups cada día y corriendo, vamos, le va a cambiar la vida y no otro que tiene que pedir ayuda para coger una maleta para que le cojan, para que le suban, que no puede bajar del tren porque está muy alto y tal, y a dos personas que parten de la misma situación hoy. Tal cual, es que por más que tengas esa mentalidad de crecimiento, si tu cuerpo no te acompaña y la motivación no la tienes porque te faltan las fuerzas, pues se te va rápido, ¿no? Es decir, yo quiero llegar tan lejos, pero no puedo. La energía, cuanto más tienes. Entonces hace falta mucha energía para afrontar estos cambios. Entonces, claro, tener niveles altos de energía, niveles altos de vibración de energía, pues es que eso es. Mira, bueno, ya que estáis enfocando, no lo tenía previsto, pero mira. Con esto haces flexiones. Ahora que acabaré, me haré mis 25 flexiones y puedo hacer otra cosa. Y luego otros 25. Y este pequeño que tengo aquí al lado del trabajo, que no te vas a agarrar. No, es que esto te mantiene los niveles de energía, te mantiene a tono, te mantiene fuerte, te mantiene capaz y tu cerebro dice, joder, tu cerebro se acostumbra a romper una meta cada día. Qué bueno. Qué bueno. Me encanta, ¿eh? Porque ¿qué está haciendo ahora Nacho? Es decir, a nivel de desarrollo personal, ¿qué está leyendo? ¿Está haciendo, aparte del ejercicio? Esto nos ha quedado claro que sí, pero ¿está leyendo algún tipo de libros concretos? Oye, ¿qué está haciendo ahora mismo para desarrollarse? Sí, soy un devorador permanente de lectura, no sé si libros, ahí veis, pues eso es como el 5% los que tengo más a mano, la biblioteca está en otro sitio. Entonces, de libros físicos, de papel y online. Sigo a referentes de distintas disciplinas y como dije, en este momento, como os comentaba un poco al principio, estoy en una fase de auténtica de mudanza física, de casa, de país, de país no creo, pero de región, de zona, con lo cual pues de reinvención personal y vital. Que por eso, ¿en qué proceso está este proceso de escritura ahora mismo? Siendo un autor tan bueno. Pues bueno, como te comenté hace ya unos meses, me estoy redirigiendo hacia el mundo de los guiones en vez de libros. Sí que hay un libro coral, entre otros autores, que me comprometí a entregar el 31 de agosto y no lo he hecho y estoy derrapando y tengo que ponerme las pilas estos días. Pero bueno, yo creo que el 31 de agosto es una fecha también aspiracional. El 31 de agosto era un futuro plausible cuando lo plantearon en julio. Entonces, pero es igual, tengo que rematar. No es demasiado, son 10 o 12 páginas que tengo que acabar, que además me gusta mucho por con quién lo estoy haciendo. Y luego pues estoy explorando el mundo de los guiones con varias productoras que tengo acuerdos de confidencialidad que no puedo citar, pero estoy aprendiendo a comunicar en otro lenguaje. Y luego tengo, como siempre, el cierre de la trilogía de la aventura de Diana, que bueno, pues que algún día está. Por cierto, ¿tienes algún libro por ahí para mostrarlo? Mira, este es el mapa de ideas. Oh. Así es como trabajo con post-its y tal. Tengo el de los míos, pues están. Claro, alguno de los tuyos. Los míos. Qué increíble ese mapa de ideas. Es brutal, ¿eh? Sí, es brutal. Yo no necesito. Esta, la aventura de Diana, esta es la versión en inglés. Qué bueno. Que que sigue estando vivo, es el que tiene ya unos añitos, pero me envejece bien. Y este es el del año pasado, Una breve historia del futuro, que tiene apenas, todavía tiene menos de un año. Y todavía, no sé si habrá segunda edición, pero todavía se pueden encontrar algunos. Qué guay. Están en Amazon. Y bueno, a mí el cuerpo me pide una segunda parte. Pero bueno,
que me lo tiene que pedir a mí y se lo tiene que pedir al editor. Eso es para ti, ¿no? Qué bueno. Fantástico, Nacho. Oye, nos está encantando. Es que, claro, muchas veces cuando hablamos de futuro nos quedamos más en esa parte de, sí, vale, lo que vamos a hacer en el tiempo, los robots, la inteligencia artificial, que todo eso está muy bien, pero queremos saber también cómo se forja esa persona del futuro, ¿no? Y hoy nos has contado justamente esto, ¿no? Cuáles son las creencias que una persona tiene que romper, qué pasa cuando te rodeas de gente que no es tan innovadora como tú, un poquito más conservadora. Nos has explicado también cuáles son los hábitos que debe seguir una persona que quiere mejorar como esos hábitos de crecimiento, ¿no? Esa mentalidad de crecimiento, ese growth mindset que llaman los anglosajones. Es que realmente con esto nos quedamos. Si una persona aplica esto, porque esto es muy fácil de decir, ¿no? Lo que decían, esto sí, más o menos lo dices, ya está, pero hay que aplicarlo, ¿no? Y porque decías tú antes, hay que probar Miquel, cada día esto. Miquel, el conocimiento no presupone acción, o sea, no presupone ejecución. Entonces, y además, un gramo de práctica pesa más que una tonelada de teoría. O sea, tú te puedes saber Qué toda buena metáfora. O sea, tú puedes saber, puedes haber leído todos los libros del mundo, puedes comprarte todos los meses la revista de Men's Health y te dices, oye, sabes todas las rutinas de deporte del mundo, pero si tú no haces deporte, eso no tiene efectos, o si no te alimentas bien. Entonces, ese gramo de práctica, esos 10 minutos de ejercicio de práctica, vale mucho más que todos los documentales y todas las series que puedas ver en YouTube sobre kinesoterapia o sobre reflexología. O sobre deporte. Lo mismo, entonces, primero esa práctica y luego eso, que el conocimiento si no lo llevas a la acción, no presupone que vayas a llevarlo a la acción. Entonces yo creo que todos sabemos la teoría, pero al final hay que aplicarla. Entonces, eso es pasar de esas creencias. Bueno, tampoco, no me lo he inventado, yo lo decía Gandhi. O sea, Gandhi, cuidado con esas ideas, esos pensamientos que se convierten en palabras, cuando el verbo se hace carne, esas palabras se convierten en acciones. Esas acciones las repites, se convierten en hábitos, en actos, en acciones, en hábitos, y esos hábitos te cambian a ti, cambian tu destino y cambian el mundo. Pues realmente eso es el neurohacking, es plantar una nueva idea, y esa nueva idea que puedes controlar. ¿Una semilla? Una semilla, un nuevo pensamiento, verbalizarlo, convertirlo en palabras, verbalizarlo, y cuando tú dices, te lo escuchas y dices, a lo mejor, oye, algo bueno va a manifestarse hoy, algo maravilloso va a manifestarse hoy o mañana, que veis que os sigo. Entonces, esa idea, otra cosa es que lo dices, y si quieres lo escribes, y además cuando lo escribes, tu cerebro se lo dice a tu mano, entonces lo lees y lo vuelves a leer y lo pones ahí, lo vuelves delante, y dices, oye, luego haces alguna acción para que eso se manifieste, y esa acción, si eso lo repites durante 21 o 28 o 58 días, que esto requiere esa constancia, bueno, pues a lo mejor acaba esa disciplina. Y no es más que eso, idea, palabra, acción y hábito. Y para mí ese es el camino de cualquier transformación. Mira, acabo ya con esta frase, acabo con esta reflexión. A mí me gusta pensar que en el momento que estamos, hoy todos somos 3 personas. Podemos ser analistas de nuestro pasado y mirar a nuestro pasado, pero tu pasado no puedes cambiarlo, es el que es. Y podrás analizarlo y decir, joder, pues que estuve poco listo aquel día que decidí estudiar filología griega en vez de estudiar business. Pero bueno, pero eso es lo que hice. O sea, entonces puedes ser un analista de tu pasado. Puedes ser un diseñador de tu futuro. Tu futuro, pues ya será lo que sea, pero tú no puedes hoy gestionar tu futuro. Tu futuro llegará cuando tenga que llegar y no puedes predecirlo, pero puedes diseñarlo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Hoy puedes ser un gestor de tu presente. Puedes gestar el aquí y el ahora. Es lo único que puedes gestionar. Yo no puedo gestionar lo que pasó hace una hora, ni puedo gestionar lo que va a pasar dentro de una hora. Podré estar preparado para entonces, pero dentro de una hora, pues oye, si se me apaga la luz y me quedo sin internet, pues no puedo gestionar lo que estaré haciendo. Entonces, puedo ser analista de mi pasado, diseñador de mi futuro y gestiono mi aquí y mi ahora. Si vamos a la metáfora de metamorfosis universal, que es la de la oruga que se hace mariposa, podemos ser analistas de esa oruga gorda y peluda que fuimos, esa oruga del pasado, podemos diseñar la mariposa que queremos llegar a ser, pero en este momento, hoy y aquí y ahora, solo podemos hacer una cosa, que es hacer el capullo. Hacer el capullo. Porque nunca una mariposa ha dejado de ser oruga sin haber hecho el capullo. Entonces importante. La oruga podrá pensar, ay, es que me gustaría cuando sea mayor tener alas y volar. Y dice, ya, pues tío, pues haz el capullo. O sea, entonces, si no, siempre serás una oruga. O sea, y la mariposa cuando vuela, a lo mejor ojo, las mariposas no pueden ver sus alas, las tienen por atrás. O sea, ya ni se acuerda de lo que fue. Entonces cuando alguien me dice, oye, joder, tío, pues
tío, estás haciendo, vamos a hacer una fiesta hoy, estás leyendo un libro del futuro, macho, estás haciendo el capullo. Digo, efectivamente, estoy haciendo el capullo. Y dentro de 2 meses yo soy una mariposa y tú seguirás siendo una oruga gorda, peluda y además con resaca. Así que yo creo que es importante ese aquí, hoy y ahora, esa acción de hacer el capullo. Qué bueno. Y yo te quería preguntar, la última pregunta creo que nos vamos a dejar es, si ahora mismo ya sabemos que no estamos hablando de arrepentimiento ni nada parecido, incluso puede ser de algo que hayas hecho bien ya en tu pasado. Si ahora mismo tuvieras una reflexión que dijeras, me gustaría decirme a mí mismo hace 30, 40 años este mensaje y que se me quede grabado en la mente. Algo que digas que quizás has hecho tú, pero que la audiencia le quede grabado de decir, hazte esta pregunta y que te cambiará la vida. Pues mira, yo lo digo con frecuencia, yo he descubierto a los 50 años algo que si hubiese sabido a los 25 hubiese tomado decisiones distintas, que es esta idea del Ikigai, de la pasión, de la profesión, de la vocación y la misión. Pues yo hace 25 años pues hubiera seguido más mis sueños y en vez de seguir el camino que se supone que tenía que tomar. No como de la seguridad, ¿no? Era un camino profesional y predecible y tal, pero vamos. Vale. Esto es lo que he encontrado en internet sobre el camino que por ejemplo. Se ha activado Siri, he hablado del camino y Siri me ha encontrado. ¡Qué bueno! Yo pues hoy creo que a alguien le diría, oye, pues que escuche un poco más y, ojo, y esto no va de rollo zen, va de entender, de conocerse a sí mismo, de saber qué es lo que te hace feliz y buscar y seguir ese camino. Y de no haber seguido tanto el camino que con la mejor de las intenciones te ofrece, te pide, te sugiere pues tu padre, tu familia, tu entorno, y dice, tienes que ir a la universidad y estudiar Derecho y tal. Y digo, claro. Por eso lo has seguido muy bien, pero si tuviese que rebobinar, seguramente me habría escuchado más a mí mismo. O sea, si rebobinase sabiendo lo que hoy sé, hubiese escuchado más a mí mismo y menos a los señores mayores que querían lo mejor para mí. Qué buen consejo. Qué bueno. Nacho, de verdad, gracias. Nos encantó, ¿eh? Estamos aquí atentos, estamos aquí ojipláticos escuchándote. Nos gusta muchísimo tus recomendaciones, tus consejos, tus hábitos. Tomamos nota, ¿eh? Porque nosotros aquí, Rudy y yo, tenemos mucho que aprender, mucho neurohacking, pero al final, en el día a día, tenemos muchísimas cosas que aprender. Nos lo pasamos genial. De hecho, a la gente le decimos... Cada día. Sí, también es verdad. A la gente le decimos, mira sus libros, léetelos, claro que sí. Es decir, nos gusta la forma que explica el futuro porque parece fácil, parece como una especie de novela, ¿no? En cambio, muchas veces cuando hablamos de futuro a veces tenemos esos conceptos técnicos, pero si lo explicamos de otra manera seguro que puede ser mucho más entendible, ¿no? Legible. Con esa aventura. Con esa aventura de la vida, ¿no? Las Venere nos hemos quedado con esto, ¿no? Lo que va a venir, el porvenir que decías antes, ¿no? Nacho, gracias de verdad. Nosotros, ya lo sabes, estamos aquí en Neurohacking Method, sí, es Neurohacking Show que estamos haciendo nosotros. Esto nos encanta hacerlo porque descubrimos a las personas un poquito más allá de lo que sigamos a nivel profesional. Nos gusta saber esas preguntas, esos hábitos que han hecho durante su vida. Sí, lo que está dentro de la mente. Eso, lo que está ahí, cómo se han manifestado a través de la realidad. Muchas veces conocemos solo la parte superficial, lo que hacen en su trabajo, y por eso aquí en The Neurohacking Show intentamos buscar un poco la historia de cada uno de los invitados que vienen, que ya lo ves, son súper potentes. Nosotros, de acuerdo, como bien sabéis, haremos muchos más. Esto es el quinto de muchos, ya llevamos aquí muchos podcasts quintos, ya parece una eternidad. Está mal, 5. Exacto, haremos muchos más. Y nosotros, de acuerdo, como decíamos antes, hoy no está Miri, pero somos Miri, Rudy y Miquel, un servidor. De acuerdo, nosotros también diseñamos y creamos el futuro gracias a este libro que pueden ver aquí las personas que ahora mismo ven la imagen, ¿sí? Que es Cómo despertar tu poder mientras duermes, el método neurohacking, que es un libro donde hablamos justamente de esto, lo que hablaba Nacho, ¿no? Cómo puedes diseñar tu futuro a nivel de creencias, cómo puedes hackear tu mente para cambiar tu vida. Nosotros buscamos esto, buscamos ayudar al máximo número de personas. Gracias de verdad por estar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo de Neurohacking Show. Un abrazo grande. Nos vemos. Gracias a vosotros. Que al irse a dormir la noche siguiente, hoy es poderoso, suena cursi, pero es un ejercicio muy poderoso. Gracias, gracias, gracias.